Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. El día en que le iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar al buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque y huerones donde caía una llovizna tierna y un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo plácida al dinero su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, que me dijo tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se lo contaban en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en estos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido un poco mal y sin quitarse la ropa y despertó con dolor de cabeza y con un sediento en estribo bodas que se habían prolongado hasta después de medianoche, más aún las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazada como un cerdo. Unas horas después lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todos les comentó de su modo casual que era un día muy hermoso. Nadie esperaba seguro de que si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los plantales, como era de pensar que lo fuera un buen febrero. Aquella época, pero la mayoría estaba de acuerdo que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo de denso olor de aguas dormidas, que en un instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda, con la que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño. Yo estaba arrepintiéndome de la parranda, de la boda y del regazo apostólico de la María Alejandría Cervantes, y apenas se desperté con un alboroto de las campanas tocando un rebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría dispuesto el vestido de caqui y las botas de montar con lo que iba los lunes. A él divino rostro. La hacienda de ganada que heredó su padre y la administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna en el monte, llevaba un cinto con una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus aperos de cetrina. En el armario tenía además un rifle 30.06 Mannlicher Schauauer, un rifle 300 Holland Magnum y un 22 Hornet con mirada telescópica de 2 poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa, aquel día le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie cedería ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabia impuesta por su padre. Desde una mañana en la que Serviente sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo, y la bala desbarató el armario del comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el alta mayor de la iglesia y el otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín de baño, y ella encendió la luz y la vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano. Como había de recordarlo para siempre. Santiago Nazar le contó entonces su sueño, pero a ella no le puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en la que me encontré postrada de las últimas luces de la vejez.
Cuando volví a este pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas en el espejo roto de la memoria, apenas se distinguían las formas de plena luz y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó a su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costada, agarrada a las pitas del cabezal de la hamaca para tratar de incorporarse, y había en la penumbra el olor bauticero que me había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el ano de la puerta y me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de un lino blanco lavado con agua sola porque era la piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Y estuvo un largo rato sentada en la hamaca masticando pepas de cardamina hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. Fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años en la última semana de enero y era esbelto y pálido y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el único hijo de matrimonio de conveniencia que no tuvo un solo instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre hasta que se murió de repente, 3 años de antes, y siguió pareciéndolo con su madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto de su padre, aprendido desde muy niño, el dormitorio de las armas de fuego, el amor por las caballas y la maestranza de aves de presas altas, pero él aprendió también las buenas artes del valor de la prudencia. Hablaban en árabe entre ellos, pero no delante de Plácida Linero, para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo y la única vez que trajeron a sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en el bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico, de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Lo recordé que era lunes, me dijo, pero él le explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasión de besarle el anillo del obispo, pero ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajará del buque, y le dijo, echaría una bendición de compromiso, como siempre se irá por donde vino, odia a este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fatos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como el cine, me había dicho alguna vez a su madre. En cambio, lo único que se interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas para él. Le hizo un signo de adiós con la mano y saliendo del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que lo había llovido aquel día, ni en que todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo que cuando vine a verla poco descuartizado 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros asestanes. Cuando Santiago Nazar entró a la cocina siempre se levantaba con cara de mala noche. Recordaba sin amor Victoria Guzmán, divina flor de su hija que apenas empezaba a florecer. Le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café, cerro con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas. Tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber sorbos lentos del tazón de café, pensando despacio sin apartar la vista de las 2 mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña, todavía un poco montaraz, permanecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar le agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. Ya estás en tiempo de desbravar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el efecto. Divina flor, que era hija de un marido más reciente, se había destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No había vuelto a nacer este hombre como ese, me dijo, gorda y mustía,
y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Una mierda, pero no puedo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó el cuajo, las entrañas de un conejo y le tiró a los perros el trapo humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresara de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada. De modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas en la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de otros conejos, solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaban cuando el pueblo entero despertó el bramido estremecedor de un buque de vapor que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones y bastos, y un techo de zinc de 2 aguas sobre el cual velaban los gallinazos por los despobridos del puerto. Había sido construido en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar, inclusive algunos barcos de altura, se aventuraban hasta aquí a través de las ciénegas del estuario. Cuando vino Abrahim Nazar con los últimos árabes el término de aguas de guerras civiles y ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río en el depósito estaban en desuso. Abrahim Nazar le compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y lo construyó en el fondo de una caballeriza para 4 animales, los 4 de servicio y una cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto donde entraba a toda hora la pestilencia de aguas. Lo único que le dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral rescatada de algún naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de Aduna, hizo los 2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza donde Placida Linero se sentaba las tardes de marzo a consolarse con su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero con dolcillos tornillados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada, para pasar a caballo. Mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. En esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a los peceberas y la cocina, sino porque daban a calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por ahí con la puerta posterior por donde se esperaba que Santiago Nazar, los hombres que lo iban a matar, y fue por ahí donde él salió al recibir al obispo. A pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto, nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Riohacha debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el submarino. La puerta de la plaza estaba sentada varias veces con un nombre de folletín, la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser una Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró con una nota marginal, pero no la asentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija habían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró a la cocina a tomar café. Si lo habían dicho, una mujer que pasó después de las 5 pidió un poco de leche por caridad y le reveló además de los motivos y el lugar por lo que estaban esperando. No lo previne porque pensé que eran habladas de borracho. Me dijo, no obstante, Divina Flor me confesó en una vista posterior cuando a su madre había muerto, y ya que ya no está, le había dicho que nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia. Y se le había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano de sintió helada y petrera, como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a los pasos largos la casa penumbra, perseguida por los bramidos de júbilo del buque del obispo. Divina Flor se le ha adelantado para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las aulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de
de helechos colgados de la sala, pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez la mano de Gavilán Carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor, era lo que hacía siempre, me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se partó para dejarlo salir y a través de la puerta entrevillera vio los almendros de la plaza nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer en el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes de Plácida Lincero que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo y le revelan además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salía de su casa, pero él no vio ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie hasta que mucho después de ese crimen fue consumado. Habían dado las 6 y aún seguían extendidas las luces públicas en las ramas de los almendros. En algunos balcones estaban todavía las quineras de colores de la boda. Hubiera podido pensarse que acabaría colgadas en honor al obispo, pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba tablado los músicos, parecía un maludar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrieron hacia el puerto premiadas por el bramidos del buque. El único lugar abierto de la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armena, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el esplendor de al alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio, ya que parecía un fantasma. Me dijo los hombres que le iban a matar y se habían dormido en los asientos, apretando regazos los cuchillos envueltos en periódicos, y Clotilde Armanda reprimiendo el aliento para no despertarlos. Eran gemelos Pedro y Pablo Vicario, tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Eran de catadura pesa, pero de buen índole, decía él a sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, había escrito lo mismo. Esa mañana llevaban todavía los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiado gruesos y formales para el Caribe, y tenían el aspecto devastado por tantas horas de la mala vida. Pero habían cumplido con el deber de afeitarse, aunque no habían dejado de beber desde la víspera de la parranda. Ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer, después de casi 3 horas de espera en la tienda del Clotilde Armenta. Y aquel era su primer sueño desde el viernes. Apenas habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completo. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, ambos agarraron entonces el rollo de periódicos y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró yo Clotilde Armendra, déjelo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo del Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una recurrente providencia pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos Vicario reflexionaron y se habían levantado. Volvió a sentarse y ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Lo miraban más bien con lástima. Docía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas reatravesaron la plaza. En ese momento trotaron del desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Lincero tuvo razón. El obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades de los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que le llevaban de regalo al obispo porque se sopa crestas, que era su plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumada que el buque habría necesitado por lo menos 2 horas para cargarla, pero no se detuvo. Apreció en la vuelta del río resonando como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar los guacales y alboroto en otros gallos del pueblo. Por aquella época los legendarios buques de la rueda alimentaron con la leña estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes para la luna de miel, y apenas se lograba navegar con la corriente. Pero este era nuevo y tenía 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintado como un brazal, y las ruedas de tablones de la popa le daba un ímpetu de barco de mar.
En la baranda superior junto al camarote del capitán iba el obispo sotana blanca con su séquito de españoles. Estaba siendo un tiempo de Navidad. Ha dicho mi hermana Margot lo que pensó que según ella fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión al pasar fuerte al puerto y dejó ensoplados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz del obispo. Empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle y después siguió haciéndola en memoria sin malicia ni inspiración hasta que en el buque se perdió la avispa y solo quedaron los alborotos de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre de Carmen Amador y demás. Escogió el mismo de los gallos de las crestas apetitosas, pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró con muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando que en lo que había costado la boda. Me dijo Cristo Bedoya, que estaba con ellos. Reveló las cifras que aumentaron al asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta que un poco antes de las 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados y 4 terneras que el novio puso a asar para el muelle en la plaza pública. Contó que se asumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2,000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo ni una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Así será mi matrimonio, dijo. No le alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además de Santiago Nazar en la Navidad de ese año. Me di cuenta que de pronto no podía haber un partido mejor que él. Me dijo, imagínate, bello, formal y con una fortuna propia. A los 21 años, ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañales de yuca y mi madre les estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aspetó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, dijo y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj de mesa de noche. ¿Qué hora es? Era las 6:25. Santiago Nazar tomó el brazo de Cristo de Boya y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de un 4 de hora estoy en tu casa, le dijo mi hermana. Ella insistió en que se fueron juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo de Boya, tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y quería esconderlo en su casa. Sin embargo, Nazar lo convirtió de que se adelantaría mientras él se ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el divino rostro para castrar terneros. Se despidió ella con la misma señal con la mano con que se había despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevando el brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Ponte, coronel de academia que hizo un buen retiro, y el alcalde municipal desde hace 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo lo tenía mis razones muy reales para creer que ya no le ocurría ningún peligro, me dijo. El padre de Carmen Amador tampoco me preguntó cuando lo vi sano. Salvo pensé que todo había sido un infundio. Me dijo, nadie les preguntó, lo vi sano y salvo. Pensé que todo había sido un infundio. En realidad, Nazar estaba prevenido porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haber sabido, me lo hubiera llevado para la casa, aunque fuera amarrado, declaró el instructor. Era extraño que no lo supiera, pero no era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues no se le enteraba de todo antes de que nadie de la casa, a pesar de que hacía años que no salía de la calle, ni siquiera ir a la misa. Y yo aprecié esa virtud suya. Desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela, la encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en el resplandor cénico del amanecer. Entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecer tenía hilos de comunicación secreta con la otra gente del pueblo.
sobre todo de su edad. A veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por artes de adivinación aquella mañana. Sin embargo, no sintió el palpito de la tragedia que estaba gastando desde las 3 de la madrugada. Habían terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salía a recibir el obispo, le encontró moliendo la yuca para las caribañolas. Se oían gallos, suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagados de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la vista del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran las medicinas de Dios, y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones de toda clase para comer. Desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores, pero después de que el obispo, sin dejar una huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot lo conoció completa y de modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermana, pero no por más que volteaban al cuento del derecho y al revés, nadie podía explicarle cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabía con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estarían esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa muriéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con su traje dominical de flores azules que se habían puesto por si el obispo pasaba a saludarles y estaban encantando el fado del amor invisible. Y mientras arreglaba la mesa, mi hermana notó que había puesto más que de costumbre. Es para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó, pero fue como si ya lo supiera. Me dijo, fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarle algo y entonces de que el cuento llegué a la mitad y ya sabe cómo terminar. Aquella mala noticia era de nudo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella. Era además su madrina de bautizo, pero también tenía un parentesco de sangre con pura Vicario. La madre de la novia, de vuelta, sin embargo, no se había acabado de escuchar las noticias cuando se habían puesto los zapatos de tacones y la mantilla iglesia que solo usaba entonces las vispas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y le preguntó alarmado para dónde iba. A prevenir a mi comadre Plácida, contestó ella. No es justo de que todo el mundo sepa que le iban a matar el hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como los Vicario, dijo mi padre. Hay tantas que siempre de parte del museo del muerto, dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los demás pequeños, tocando con el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso por una vez en la vida, ni le prestó atención a su esposo. Espérate, y me ha visto, le dijo él. Ella estaba en la calle y mi hermano Jaime estaba en Jaime, que entonces no tenía más de 7 años. Era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió tras de ella sin saber qué pesaba ni para dónde iban, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime, en hombres de mala ley, decían voz muy baja, animales de mierda que no son capaces de hacer nada, que no sean desgraciadas, que no sean desgracias. No se daba cuenta que ni siquiera de que llevara el niño de la mano decidieron pensar que me había vuelto loca. Le dijo, lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda y que todo el mundo corría en dirección a la plaza. Apresuró el paso con la determinación de que era capaz cuando estaba en una vida por medio, hasta que alguien corría en sentido contrario. Se compareció de desvarío. No se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pensar, ya lo mataron. Brayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alfoberías guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los 30 años, pero muy bien escondido. Tenía pues la cintura angosta y novilleros, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó a la noche, llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos en becerro natural, y unos guantes de cebrita
del mismo color. Magdalena Oliver había venido en él en el buque y no pudo quitarle la vista encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo, y que era una lástima porque estaba como un embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Mi madre me escribió al colegio a finales de agosto y me decía en una nota casual: he venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía: el hombre raro se llama Brian San Román y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. A alguien que no resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la boda le contestó: anda que el pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero en el momento hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar, más bien le servía para ocultar qué quería decir. La noche en la que llegó dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir ferrocarril hasta el interior hasta el interior para anticiparnos a las veleidades del río. Al día siguiente tuvo que mandarle un telegrama y él mismo lo transmitió con el manipulador y además le enseñó la telegrafía, una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas con la misma propiedad. Había hablado de enfermedades fronterizas con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era un buen beber, separador de pleitos y el enemigo de juegos a manos. Un domingo después de misa desafió a los nadadores de más diestros, que eran muchos, y dejó rezagados a los mejores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta y al final me hizo un comentario muy suyo: parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Briando San Román no solo era capaz de hacer todo y de hacerlo muy bien, sino de que además disponía de recursos interminables. Mi madre le dio la bendición final de la carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado y de buen corazón, y el domingo pasado conmovió de rodillas y ayudó a la misa en latín. En ese tiempo no esperaba permitido comulgar en pie y solo oficiaba en latín, pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto consagrero, me escribió 2 cartas más en las que nada me decía sobre Bayardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabio que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda, desgraciado me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre, y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me pareció el diablo, me dijo, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir del escrito. Lo conocí poco después de que ella, cuando vine en las vacaciones de Navidad, y no lo encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo y feo en efecto, pero era muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacía creer sus travesuras, y de la atención recolonial apenas disimulaba por sus gracias excesivas, pero sobre todo me pareció un hombre muy triste ya que para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se consideran las propuestas de la pensión de los hombres. Solo donde vivía Bayardo San Román contaba de que estaba haciendo la siesta de un merecedor de la sala. A fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales, Bayardo San Román despertó a medidas. Vio a las 2 mujeres vestidas de negro inclemente, que parecían los únicos seres vivos en el maracano de las 2 de la tarde, y preguntó qué era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román le siguió luego la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene nombre bien puesto, dijo. Luego recostó la cabeza en el resplandor para cerrar y volvió a cerrar los ojos. Despertó y dijo: recuérdame que voy a casarme con ella. Ángela Vicario le contó que la propietaria de la pensión le había hablado de
Este episodio donde antes de que Brian San Román requisiera con amores me asusté mucho. Me dijo 3 personas que estaban en la pensión confirmaron el episodio había ocurrido, pero otras cuando no le creyeron. Cierto, en cambio, todas las personas consideran a aquel Ángela Vicario y Brian San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre durante la verbena de la calidad que ella estuvo encargada de contar las rifas. Brian San Román llegó a la ventana y se derecho al mostrador entendido la refería languida, cerrada de luto hasta la empuñadura y le preguntó que cuánto costaba la ortofonía con incrustaciones de nácar, que había de ser el atractivo mayor de la feria. Le contestó que no estaba para la venta sino para rifar. Mejor, dijo él, así será más fácil y además barata. Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor yo testaba los amores solteros y nunca había visto uno con tantas influodas. Me dijo evocando aquel día, además pensé que era un polaco, con la claridad fue mayor cuando contó la rifa de la ortofonía. En medio de la sociedad de todos, en efecto, se ganó Brian San Román. No podía imaginarse que él era solo impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró ahí la ortofonía que envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de organesa. Nunca me pude saber cómo supe que era mi cumpleaños. Me dijo que le costó trabajo convencer a sus padres de que no le había dado ningún motivo a Brian San Román para que le mandara semejante regalo, al menos de la manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie, de modo que sus hermanos mayores Pedro y Pablo llevaron a la ortofónica del hotel para devolvérsela a su dueño. Y Luciano lo único que no le contó a la familia fue que los encantados irresistibles de Brian San Román son gemelos, no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando a través la fónica y llevándola además a Brian San Román para seguir la parranda de la casa. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncino Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó dando a hacer primores de oro mantener el honor de la casa purísima de la Carmen. Su madre había sido maestra de la escuela hasta que se cayó para siempre. Su aspecto manso y tanto afligido disimulaba bien el recuerdo de su carácter. Parecía una monja. Recuerdo Mercedes se consagró con el espíritu sacrificioso de la atención del esposo y la crianza de sus hijos, uno que se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las 2 hijas mayores se habían cansado muy tarde, además de los gemelos tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepuscantes y 2 años después seguían guardándole el luto aliviano dentro de la casa pero riguroso de la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres, ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar con bastidor, coser, maquinaria de tejer en calle, a bolillo, lavar, planchar, hacer flores artificiales, dulces de fantasía y redactar escuchas a compromiso, a diferencia de las muchachas de la época, que habían descuidado el culto de la muerte. Las 4 eran maestras de la ciencia antigua de velar a los enfermos, convocar a los moribundos y mortajar a los muertos. Lo único que mi madre le presentaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, se les decía, no se peinen de noche, se retrasan los elegantes. Salvo por eso pensaba que había hijos menores educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia. Cualquier hombre será feliz con ellas porque se han sido criadas para sufrir. Sin embargo, a los que casaron con las 2 mayores se les fue difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas con todas partes, organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era la más bella de los 4. Mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia, con el cordón umbilical enrollado en el cuello, pero tenía un aire desamparado de la pobreza del espíritu que la vacaron. Para prevenir inciertos, ya volvía a verla tras año durante las mismas vacaciones de Navidad y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y cantar valses de solteras con sus vecinas. Ya estaba por colgar un alambre. Me decía Santiago Nazar, tu prima de la boda. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez vestida de mujer y con el cabello rizado, y las apenas se pude creer que fuera la misma, pero fue una visión momentánea. Su penuria de espíritu se agravaba por los años, tanto que cuando se supo que Brian San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una pérfida de forastero. La familia no solo lo tomó en serio, sino con un grande alboronoso, salvo pura Vicario, que se puso como condición de Briardo San Román acreditaría su identidad, hasta que entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en que se desembarcó de su atuendo de artista, y que eran reservados sobre su origen de hasta el
engendro más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrastrado pueblos y sembrando el terror de Casanare como comandante de tropa, que era profundo Cayena, que lo habían visto de Perramuncota tratando de ameredar con su pareja de esos amaestrados y que habían rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el canal de los vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjeturas con el recurso que siempre trajo a su familia en pleno. Eran 4, el padre, la madre y las 2 hermanas perturbadas llegaron al fuerte con placas oficiales cuya bocina era de pato alboroto. Con de calles 11 de la mañana la madre Alverar Simons, una mulata grande de curazo que hablaba de castellano, todavía atravesado el pavimento, había sido proclamada en su juventud como la más bella entre las 200 más bellas de las orillas. Las hermanas acabadas de florecer parecían 2 potroncas sin sosiego, pero la carta más grande era el padre, general Patronio San Román, héroe de las guerrillas civiles del siglo anterior, una de las glorias mayores del régimen conservador, por haber puesto en fuga al coronel Aranero Bueldina en el desastre de Tucurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando supo quién era. Me parecía muy bien que se casara, me dijo, pero una cosa era eso y otra muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle para la espalda a Grineldo Márquez, desde que asomó por la ventana del automóvil, saludando con el sombrero blanco por todos, lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaba un traje de lienzo color de trigo, botines de cordobán con los que cordobales cruzados y un espujero de oro prendidos con pinzas de la cruz de la nariz sostenidos con una lenteona de ojoral de chaleco. Llevaba un medal de valor de la solapa y bastón con el escudo nacional esculpido con el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil cubierto por completo con polvo ardiente de nuestros malos caminos y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta de que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángel Vicario, que no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror que hechizó a su familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en la que sus padres y sus hermanas mayores con sus maridos reunidos en la sala de la casa le impusieron la obligación de casarse con el hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron en la margen. No, hombre, no apenas que había apenas visto. Los gemelos se mantuvieron a la margen. No pareció que eran vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres que la familia indicaba de la modesta que no tenía derecho de despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas a decir inconveniente de la falta del amor, pero su madre lo demolió con una sola frase: también amor sorprendente. A diferencia de que los noviazgos de la época eran tan largos y vigilandos, ellos fue de solo 4 meses por las orquestas de Bayardo San Román. No fue más corto porque pura Vicario se exigió esperar a que terminara el luto de la familia, pero el tiempo alcanzó sin angustias a la manera irresistible con la que Brian San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba. Me contó Ángel Vicario y yo le contesté sin saber cuál era la más bonita del pueblo, pero la quinta del viudo de Xiux. La terraza yo veía el paraíso sin límite de las ciénagas cubiertas de anémonas moradas en las cuales en los días claros de veterinario se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los trasladánicos de los turistas del Cartagena de las Indias. Brian San Román fue la misma noche del club social y se sentó en la mesa del viudo de Xios a jugar una partida de dominó. Viudo, le dijo, le compró su casa, no está a la venta, le dijo el viudo, se la compró con todo lo que tiene adentro. El viudo de Xios se explicó una buena educación a la antigua que los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa de una viuda de sacrificios y que le esperaba según siendo como parte de ella. Hablaba que el alma de la mano, me dijo el doctor Dionisio y Valerian, que estaba jugando con ellos. Yo esperaba seguro que preferían morirse antes de que vender una casa donde había sido feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. De acuerdo, dijo, entonces véndame esa casa vacía, pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al caso de las 3 noches y a mejor preparado, Brian San Román volvió a la mesa de dominó. Viudo empezó de nuevo: ¿cuánto cuesta la casa? No tiene precio, diga uno cualquiera. Lo siento, Brian, pero dijo el viudo, pero ustedes 2 jóvenes no entienden los motivos del corazón.
Bayardo San Román hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos, dijo. Juega limpio, le prestará al viudo una dignidad la alerta que en esa casa no vale tanto. 10,000, dijo Bayardo San Román, ahora mismo con un billete encima del otro. El viudo miró con los ojos llenos de lágrimas, lloraba de rabia. Me dijo el doctor dio 100, que igualaría a los, además del médico. Era hombre de letras, imagínate semejante cantidad de alcance de la mano y tener que decir que no por una simple flaqueza del espíritu. El viudo de Sigues no le salió la voz, pero negó sin dalcesiones con la cabeza. Entonces hágame un último favor, dijo Brian San Román, espérame aquí 5 minutos. 5 minutos después de ese efecto volvió al club social con las alforjas echadas de plata y puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes a 1,000 todavía con las bandas de empresarios del Banco del Estado. El viudo de Xius murió 2 años después, se murió de eso, decía el doctor Diezmo ignorar. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno de los auscultaba, se le sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón. Pues no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Brian San Román que le fuera pagando poco a poco porque no le quedaba ni un baúl de la consolación para guardar tanto dinero. Nadie había pensado que nadie le dijo a nadie. Ángela Vicario no fuera una virgen, no se la había conocido ningún novio anterior y había crecido junto a sus hermanas bajo el rigor de la madre de hierro. Aun cuando le faltaban menos de 2 meses para casarse, pura Vicario no le permitió que fuera solo con Brian San Román a conocer la casa en que iban a vivir, sino que ella, el padre ciego de la compañía, para custodiarse la honra, lo único que le rogaba a Dios que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario, pero no me lo dio. Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para librarse de aquel martirio. Dos únicas confidentes que le ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana la disuadieron de su buena intención. Las obedecía ciegas, me dijo, porque había hecho crecer que eran expertas de chachabunas de hombres. Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron que uno de los maridos más difíciles de reasignar a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados de la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer y que a la hora de la verdad no podían responder sus propios actos. Lo único que creen es lo que veían la sábana. Le dijeron de modo que le hicieron artimañas de comodronas para fingir sus prendas perdidas y que para que pudiera exhibir en su primera mañana recién casada a ver al sol del patio de su casa. La sábana le hiló la mancha del olor. Se casó con esa ilusión Bayardo San Román. Por su parte decidió casarse con la ilusión de comprobar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna, pues cuando más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de decirlo se le ocurrían para hacerle más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la vista del obispo. Para se la casaron, pero Ángela Vicario se puso. La verdad, me dijo, es que yo ni siquiera ser bendecida por un hombre que solo cortaba las crecinas de la sopa y botana de la basura, resto del gallo. Sin embargo, aún así, si la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia más fácil de amestrar que lo mismo. Bayardo San Román se le salió de las manos y terminó por un acontecimiento público. General Petronio San Román y su familia vinieron esta vez en el buque de ceremonias del Congreso Nacional que permaneció acotado en el muelle hasta que terminó de la fiesta, y con ellos vinieron muchas gentes ilustres. Sin embargo, pusieron navidades en el testimonio de caras nuevos. Trajeron tantos a casa del viudo de Xios, ya que estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al nuevo le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado de letras góticas bajo el escudo de la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y 2 orquestas de valses que desentonaron con las bandas locales y con las muchas papayeras de grupos de acordeones que venían alborotados con la bulla de la parranda. La familia Vicario vivía en una casa modesta con paredes de ladrillos y un lecho de palma remontado por 2 guardas donde se metían a empollar las golondrinas en enero. Tiene la frente de la terraza ocupada casi completo con macetas de flores y un patio grande con gallinas sueltas y árboles frutales. En el fondo del patio, los gemelos tienen un criadero de cerdos con su piedra de sacrificios y masa de tazar.
que fue una buena fuente de recursos domésticos donde el Poncio Vicario se le acabó la vista. El negocio lo había empezado Pedro Picario, pero cuando este fue al servicio militar, su hermano gemelo aprendió también el oficio de matarife. El interior de la casa apenas alcanzaba para vivir. Por eso las hermanas mayores retrasaron de pedir la casa prestando cuando se dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate que me dijo Ángela Vicario, habían pasado apenas de la casa de Plácida al dinero, pero por fortuna mis padres se emperraron con el tema de que nuestras hijas se pasaban en nuestro chiquero o no se cansaban. Así que pintaron la casa de color amarillo original enderezador de las puertas y compusieron los pisos y dejaron tan digna como fue posible para una boda de tanto estruendo. Los gemelos se llevaron los cerdos para la otra parte, se llenaron con porquería con tal viva, pero aún así vio que iban a faltar espacio al final por diligencias de Braisnos a Román. Tombraron las cercas del panillo, pensaron prestados para bailar con casas continuas y pusieron mesones de carpinteros para acercarse a comer bajo la fronda de los tamarinos. El único sobresalto impuesto cuyo novio de la mañana de la boda pues llegó a buscar a Ángela Vicario de las 2 horas de retraso y ella había negado a vestirse de novia mientras no hubiera nadie en la casa. Imagínate, me dijo, hasta me hubiera alegrado de que no llegara porque nunca pero nunca que me dejara vestida. Su cautela pareció natural porque no había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedara avalantada con el vestido de novia. En cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo de los azares sin ser virgen había de ser interpretado después con una profanación de los símbolos de la pureza. Mi madre fue la única que apareció como un acto de valor que hubiera juzgado las cartas marcadas antes de las últimas consecuencias. Aquel tipo me explicó, Dios entendía esas cosas, por el contrario, nadie me había sabido toda mi vida cartas. Jugó Brayardo San Román desde que apareció por fin de la levita y chistera hasta que se fugó del baile con la cintura de sus tormentos. Fue la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se supo nunca de qué cartas jugó Santiago Nazar. Los tuve con él todo el tiempo en la iglesia, en la fiesta, con Cristo Bedoya y mi hermano Luis Enrique, y ninguno de nosotros vislumbró el menor cambio de su modelo de ser. He tenido que repetir esto muchas veces, pues en cuanto habíamos crecido juntos en la escuela, y luego de la misma pandilla de ocasiones, nadie podía creer que tuviéramos secretos sin compartir, y menos secreto tan grande. Santiago Nazar era un hombre de fiestas y gustos mayor, lo tuvo en la víspera de su muerte, calculando los costos de la boda. La iglesia estimó que habían puesto adornos florales por un valor igual de los 14 entierros de primera clase. Esta precisión había perseguirme durante muchos años, pues Santiago Nazar me había dicho a menudo que el olor de las flores encerradas tenían para él una relación inmediata de la muerte, y aquel me lo repitió al entrar en el templo. No quiero flores ni entierro. Me dijo sin pensar que había de ocuparme del día siguiente, que no los hubiera en el retrayecto de la iglesia. En la casa del vicario sacó la cuenta de las guirnaldas de colores con lo que adornaban las calles, colgó el precio de la música y de los cohetes, y hasta de la granizada de arroz crudo que nos recibieron en la fiesta. En el sopor del mediodía de los recién casados se hicieron la ronda del patio. Bayardo San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de tragos, como se decían entonces, se parecía muy a gusto en nuestra mesa. Ángela Vicario, sin el velo y la corona, con el vestido de rasbo ensopado de sudor, había asumido de pronto su cara una mujer cansada. Santiago Nazar calculaba que le dijo a Bayardo San Román que la boda iba a costar hasta que de ese momento unos 9,000 pesos. Fue evidente que ella lo entendió como una impertinencia. Mi madre me dijo, enseñando que nunca se debe hablar de plata delante de la otra gente. Me dijo Bayardo San Román, en cambio, recibió muy buen talento y hasta una cierta jactancia. Casi dijo, pero apenas estamos empezando. Al final sería más o menos el doble. Santiago Nazar propuso comprobarlo hasta el último céntimo, y le había alcanzado justo en el efecto de los datos finales de Cristo. Bayardo le dio al día siguiente en el puerto, 45 minutos antes de morir. Comprobó
que el pronóstico variando San Román había sido exacto. Yo conservaba un recuerdo muy confuso de la fiesta antes de que se hubiera decidido rescatarlo a pedazos de la memoria ajena. Durante años se siguió hablando de mi casa, de que mi padre había vuelto a tocar el violín de la Juventud del Honor de recién casados, de que mi hermana, la monja, bailó un merengue con su hábito de torrente y que el doctor Dionisio Igualaran era el primo hermano de mi madre. Consiguió que le llevaran el buque oficial para no estar aquí al día siguiente cuando viniera del obispo. En el curso de las indignaciones para esta crónica recordé numerosas vigilias marginales y entre ellas el recuerdo de gracia de las hermanas Bayardo San Román, cuyos vestidos de terciopelo con grandes alas de mariposas prendidas en pinzas de oro de espalda llamaron más la atención del penacho de las plumas y la corona de medallas de guerra de su padre. Muchos sabían que las inconsistencias de la parodia la propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos de 14 años después. La imagen más intensa que siempre conservé de aquel domingo indispensable fue el viejo Pocio Vicario sentado que era en un tatúbere en el centro del patio. Lo habían puesto ahí pensando que era el sitio de honor. Y los invitados tropezaban con él y lo confundían con otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara, y él movía la cabeza nevada hacia los lados con una expresión erránea de ciego demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para él y respondiendo saludos fugaces que le hacía feliz en su cerco. Le olvido de la camisa acartonada en el flujo del bastón de Aguyanca que le habían comprado para la fiesta. El acto formal terminó a las 6 de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor. El buque, que fue de las luces encendidas y dejando un reguero de balsas de pianola, y por un instante quedarnos de la deriva sobre un abismo de incertidumbre hasta que volvimos a reconocer los unos a los otros y nos hundíamos en el magrar de la parrona. Los recién casados parecieron un poco después de automóvil descubierto. Abriéndose paso a duras penas en el termullo, Bayardo San Román recibió los cohetes, tomó aguardiente de las botellas que le tenían a la muchedumbre y se bajó del coche con Ángela Vicario con meterse en la rueda de la combina. Por último ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya hasta donde nos alcanzara la vida, y se llevó la esposa aterrorizada por la casa de sus sueños donde el viudo de Xius había sido feliz. La parranda pública se dispersó en los fragmentos hacia la medianoche y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Armenda. A un costado de la plaza, Santiago Nazar y yo con mi hermano Luis Enrique y Cristo Bellorda nos fuimos para la casa de las misericordias de María Alejandra Cervantes. Por ahí pasaron entre muchos otros los hermanos de Vicario y estuvieron bebiendo con nosotros y cantando. Santiago Nazar, 5 horas antes de matarlo, debían quedar aún algunos resueados después de la fiesta original, pues por todos lados nos llegaban ráfagas de música y pleitos remotos y nos siguieron llegando cada vez. Pura Vicario le contó a mi madre que le habían costado a las 11 de la noche después de que las hijas mayores le ayudaron a poner un poco de orden en los tragos de la boda, como a las 10 cuando todavía quedaron algunos borrachos cantando en patio del Ángela. Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales en la que estaba el ropero del dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta de ropa diaria, pero el ricardero estaba deprisa. Se había dormido a fondo cuando tocaron la puerta. Fueron las 3 toques. Muy despacio le contó mi madre, pero tenían esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que habían abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Bayardo San Román en el resplandor del farol público, con la camisa de sedán sin abordar, los pantalones y la fantasía sosteniendo con mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, del modo que solo vio cortando Bayardo San Román la agarró por el brazo y le puso una luz. Llevara el traje de raso en piltrafas y estaba envuelta con una toalla hasta que la cintura. Pura Vicario creyó que se habían desbarrancando con el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio. Ave María Purísima, dijo enterrada, contestando si todavía son de este mundo. Bayardo San Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposo.
a su esposa hacia el interior de la casa sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy hondo desaliento, pero con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo, usted es una santa. Solo Pura Vicario supo lo que hizo en las 2 horas siguientes y que se fue a la muerte con su secreto. Lo único que recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con otra. Tanta rabia pensé que me iba a matar. Me contó Ángela Vicario que pasó eso solo cuando tantos siglos con su marido y sus hijas mayores dormidas con los otros cuartos no se enteraron de que nada estaba a amanecer cuando ya estaba acostumbrando al desastre. Los gemelos volvieron a la casa un poco antes de las 3, llamados de urgencia por su madre. Encontraron a Ángela Vicario temblando Encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en un sofá del comedor y con la cara mercada a golpes. Pero había terminado de llorar, ya no estaba asustada, me dijo, al contrario, sentía como si por fin me hubiera quitado de encima la conderuma de la muerte y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir. Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, se levantó en vilo por la cintura y se sentó en la mesa del comedor. Anda, niña, le dijo temblando de rabia, dinos quién fue. Ella se demostró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos nombres confundibles en este mundo y del otro. Lo dejó clavado en la pared con su dardo certero como una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar dijo: